noches. Cuando me dijeron cuál era la pregunta que íbamos a analizar esta noche, me tocó investigar bastante, revisar apuntes que tenía del seminario y apreciaciones, porque uno sabe que la escatología es algo que se refiere mucho hacia apreciaciones de la persona que lo lee o interpreta. Y me topé con una pregunta que entre mis apuntes y entre las cosas que estaba buscando, me topé con la misma pregunta o una pregunta muy parecida a la que nos han planteado, y decía: ¿tiene Dios planes con Israel de acuerdo a su palabra? Y esto me obligó a mí a empezar a ver toda la historia de Israel. Y si usted se lo va a dar lo más condensado posible, porque ya parte de esto lo topó el pastor Francisco Lor. Y bueno, usted puede revisar en la Biblia que Israel ha pasado por persecución tras persecución tras persecución. Una de sus primeras persecuciones, ya como un pueblo, fue la persecución que sufrió por los egipcios cuando ellos estaban saliendo del pueblo egipcio para formar su propia nación, hacia donde el Señor los quería llevar. Los diferentes enfrentamientos que tuvieron en el desierto mientras iban a la tierra prometida, cuando fueron conquistados por los diferentes pueblos, Babilonia, los medopersas, el pueblo romano, cuando el pueblo de Israel fue disperso y fue perseguido, y si usted recuerda las famosas cruzadas y también la persecución terrible de Hitler, en fin, tantas veces ha tenido el pueblo de Israel persecución. Y lo interesante de todo esto es que Dios los guarda de una manera sobrenatural. No hay forma en que el pueblo de Israel pueda ser destruido. Ayer uno de los panelistas dijo algo, creo que fue usted, Pastor Paquito, que es imposible que se pueda destruir al pueblo de Israel, porque tiene al protector, nuestro Dios, de su lado. Es el único país que ha subsistido sin territorio, pero que existía como nación. Tú le preguntabas a un judío de dónde era y ellos te decían: yo soy de Israel. Y aún no existía o no se había devuelto la tierra o parte de la tierra al pueblo de Israel. Como lo mencionaron hace un rato, en 1948 Israel, el 14 de mayo, declaró su independencia de los Estados británicos, porque en 1947 se le entregó una parte de territorio a Israel. Gran Bretaña le entregó una parte del territorio a Israel, pero en el 1948 ellos declaran su independencia, y la organización se me fue el nombre ahorita, la ONU, gracias, de Naciones Unidas, decidió apoyarlos y lo declararon país. De esta proclamación, usted ya sabe todo el conflicto que se ha levantado, y usted sabe todo lo que se está peleando. Y si usted recuerda o tiene conocimiento un poco de escatología, usted sabe que es necesario que todo esto suceda para que se cumplan las promesas que están en la palabra. Y cuando Dios nos dice: ora por la paz de Israel, no te está diciendo que ores por algo que nunca va a suceder, sino que tú tengas la certeza de que Dios en algún momento va a declarar que eso se acaba y que Dios va a poner su reino no solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra. Pero bueno, ya lo dijo el presidente también, Israel ha incurrido en hazañas de agricultura, y eso es algo memorable. El día de ayer alguien lanzó una pregunta que nos obligó a topar un poco este tema, y salió a la luz algo que yo desconocía. Lo estaba comentando el pastor David, que habían creado ya frutas, era 3 en 1, es como algo simbiótico. Eso ya tiene que ver con genética, y creo que ningún país, por lo menos que yo sepa, ha logrado algo así. Ezequiel 36:9 dice: porque aquí yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y ustedes pueden encontrar en Israel diferentes tipos de sembríos de los mejores del mundo. Si es que no es, mejor dicho, es el mejor del mundo. La tecnología que ellos aplican para hacer riegos en los lugares donde supuestamente no debería crecer una planta es impresionante, y ellos logran hacer que todo terreno que ellos tienen sea fértil. Usted también puede leer algo muy parecido en Ezequiel 36:8, un versículo antes. Y si usted lo compara con la realidad ahora de Israel, son más de 200 millones de árboles que han sido sembrados ahí, y eso lo topamos el día de ayer. Y estas son solamente partes de profecías que se han estado cumpliendo sobre el pueblo de Israel, que me hacen ver a mí que Israel tiene todavía propósitos para con Dios, y Dios tiene propósitos para con Israel.
Pero cuando ya empezamos a ver un poco más allá, desde este punto, desde esta fecha hacia adelante, tenemos todavía que empezar a buscar qué cosas hay que el Señor dice que deben de suceder con el pueblo de Israel. El problema es que la iglesia se ha olvidado de Israel bastante, y cuando se olvida uno de Israel, uno se olvida también de empezar a buscar las señales que el Señor le ha dicho que van a suceder para cuando se acerque el tiempo de su segunda venida, el tiempo del fin, el tiempo del milenio. Israel se ha convertido realmente en un, si se puede decir así, un termómetro espiritual o un almanaque profético. Cuando digo almanaque profético, por lo general el almanaque registra lo que ya ha sucedido, pero al ponerle profético registra lo que va a suceder. Y Israel es esto. Y solamente para topar algunas cosas, y creo que el tiempo me va a fallar el día de hoy, pero a todos les ha fallado, así que no importa. Usted puede ver ahí, Israel se ha convertido en el punto central, por ejemplo, del acercamiento del arrebatamiento de la iglesia. Se ha convertido en el punto central en la palabra de Dios, en la manifestación del anticristo, el regreso de Jesús hacia Israel, como estaba topándolo el pastor Francisco Logor, y algunas más de estas. Solamente para que anote rapidito, por cuestión de tiempo, Isaías 28:18 y Daniel 9:27, usted puede encontrar ahí de los 7 años de paz, entre comillas, que el anticristo va a tener, va a declarar a nivel mundial, pero usted sabe desde dónde va a gobernar. Usted puede, Isaías 28:18, Daniel 9:27. Okay. Usted, lo que estaba hablando hace un rato el pastor David, la reconstrucción del templo, también en Daniel 9:27, Mateo 24:15, Apocalipsis 11:1, son todas estas señales aún también del arrebatamiento, porque cuando esto ya empiece a suceder, cuando esto ya suceda, para los que creemos un poco en la posición de que no vamos a pasar por la gran tribulación, que le vamos a tener el arrebatamiento antes de que todo esto se manifieste, para nosotros es señales del arrebatamiento. Hay otros que creen que es en los primeros 3 años y otros creen que es cuando ya haya sufrido la gran persecución el pueblo de Israel, como lo dice Daniel 12:1. Y bueno, hablando de Daniel 12:1, hablamos de la persecución de Israel por el anticristo, pero también serán guardados los que están inscritos en el libro de la vida, como dice la palabra, y se los quiero leer. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esto está hablado, cuando dice tu pueblo, está hablando dentro del contexto de Israel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, bueno, ahí empieza a decir algunas cosas a Daniel con respecto a esto. Y yo, cuando estaba escuchando al pastor Francisco Lor, yo tuve no sé si a usted le ha pasado a veces como que viene un boom en su corazón, porque dije, chuta, tenemos puntos encontrados. Porque aquí dice todos los que se hayan inscritos en el libro. Pero después me puse a escuchar un poco lo que decía el pastor Francisco Lor, y estaba también consultando un poco, por eso me levanté hace un rato, con el apóstol Levi. Y me topo con algo muy interesante que está escrito un poco más adelante. Daniel se le ocurre preguntar, Daniel sigue escribiendo en el versículo 5 y dice, y yo Daniel miré, y aquí 2 que estaban en pie, el uno está al lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y yo empecé a juntar un poco de esto con lo que había estado hablando el pastor Francisco Lor. Y decía, cuando se acabe la dispersión, dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Usted tiene que entender que va a llegar un momento en que Israel
se va a convertir en la primera potencia económica, política, social del mundo. Israel ya tiene los primeros lugares, lo acabamos de ver, que el presidente lo mostró, y le falta poco para convertirse en ya la nación, por muy pequeña que sea en territorio, pero muy grande en conocimiento. Le falta muy poco para convertirse en la nación que domine la tierra. Y cuando esto suceda, el anticristo va a tener que levantarse. No le estoy diciendo que dentro de pocos años o que dentro de muchos años, porque eso solamente lo sabe el Señor. Pero algo sí va a suceder, que cuando el pueblo de Israel sea dispersado por causa del poder que tiene, porque aquí dice, y se los vuelvo a leer, dice, y será por tiempo y tiempo y fuera de tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando todo el pueblo de repente sea dispersado por causa del poder que tiene, por la persecución que va a tener, algo va a pasar, y ahí lo uní con lo que decía el pastor Francisco Loor. El pueblo va a tener que volver su mirada a Dios porque no le queda de otra, y va a empezar a reconocer a Jesús como su Señor. Es un poco, por eso yo decía, el asunto de la escatología tiene que ver mucho con respecto a cómo son tus conocimientos y tu punto de vista con respecto a la posición que tú puedas tener cuando tú estás estudiando un poco de los eventos por venir, porque hay cosas que no son muy claras y hay otras que son muy claras y muy específicas. Pero cuando tú empiezas a escuchar sabiduría como del pastor David, que siendo judío, yo lo conozco desde que era pequeño, yo habré tenido unos 6 años cuando lo conocí, o tal vez antes, porque yo estudié en la escuela en la que fue director, y ya tengo 30 y tantos, entonces yo lo conocí a él cuando era bien joven. No, el pastor David nos supo, a la escuela donde yo estaba, nos supo enseñar canciones en hebreo. Si me pregunta ahorita si lo sé pronunciar bien, no lo sé pronunciar bien, pero yo solamente me acuerdo que había una canción que sonaba algo así, Evenu Shalom Alejem, así era, que eso era, sea la paz con vosotros, sí. Y bueno, otra canción más que ahorita no recuerdo. ¿Cuál? Y me mató, sí. Sí. Y también escuchar al pastor Francisco Loor, que ya nosotros conocemos toda la trayectoria que él tiene, me llena a mí de satisfacción el poder encontrar más profundidad de las cosas que yo tal vez sabía por encima, y les doy las gracias y los honro por eso, en serio. Y me refiero a ellos dos porque los conozco más de cerca. Y por todo lo que escuché de la profeta, wow, impresionante. Y el poder encontrar estas cosas y hacer que nuestra mirada se vaya hacia Israel a través del filtro de Dios, es impresionante. Encuentro riqueza y le doy las gracias, en serio. Más he aprendido yo de lo que he podido exponer. En serio, muchas gracias. No estoy aquí para sacármela por si acaso, pero creo que he aprendido mucho más, en serio, y muchas gracias. Aprovecho para poder honrarlos con esto.